Buenas noches, mi nombre es Pablo Ramade, como dijo Taruseli recién. Yo soy residente de tercer año, dependiente de la Clínica Quirúrgica 3, del profesor Daniel González, que con funciones en el Hospital Escuela Litoral del Departamento de Paysandú. Y en esta ocasión queríamos traer a la sociedad un análisis y discusión, como bien dice el título, de las tácticas de tumores, de las tácticas quirúrgicas en los tumores benignos de parótida. Sabemos que es un tema que generalmente en nuestro país forma parte un poco de los otorrinos. En otros lugares, quizá como Argentina o Chile, existe la subespecialidad de cirugía de cabeza y cuello. Pero en nuestro servicio se continúa haciendo esta cirugía y queríamos transmitirle la experiencia. Realizando una breve introducción, sabemos que la glándula parótida es el sitio más común de aparición de los tumores, dentro de los que son los tumores de las glándulas salivales, que rondan una incidencia que es baja, de 0,5 a 2,5 cada 100.000 habitantes por año. La edad de presentación es media, entre 20 y 40 años. Si bien la distribución por sexos es bastante similar, hay un ligero predominio hacia el sexo femenino. El 80% de los tumores son benignos y en su gran mayoría corresponden a los adenomas pleomorfos, seguidos de los tumores de Warthin y más alejadamente los oncocitomas. Y el 80%, y esto es fundamental para lo que vamos a discutir más adelante, corresponden al lóbulo superficial y en su gran mayoría son menores a 3 centímetros al momento del diagnóstico. Brevemente, la clínica va a estar dada por una tumoración indolora, palpable, con características de benignidad, y que va a estar visible obviamente en la región parotídea. Menos frecuentemente puede hallarse como un incidentaloma, ya sea por una ecografía de tiroides, de vasos del cuello o tomografía maxilofacial, en la cual se encuentra una tumoración en la región parotídea. Si bien sabemos que el diagnóstico va a ser de certificación anatomopatológica, la clínica es un pilar muy importante para él. En cuanto a la paraclínica, tenemos los 3 estudios fundamentales que van a ser la ecografía, la tomografía y la resonancia. La ecografía tiene ciertas limitaciones a nivel del tumor del lóbulo profundo, debido a la sombra acústica que genera la rama de mandibular. La tomografía nos va a permitir bien ver el lóbulo profundo, pero y la disposición ósea, y la resonancia sobre todo nos permite la disquisición entre grasa y tejido parotídeo, nos permite ver la entrada sobre todo del nervio facial, y también es muy útil en los casos de recidivas. Otro estudio fundamental es la punción con aguja fina, que sobre todo también nos va a contribuir a distinguir entre tumores benignos y malignos. Por eso deben ser considerados estudios complementarios, y la concordancia tanto en los pilares clínico, imagenológico y citológico nos van a, como bien dice ahí, a avalar realizar técnicas quirúrgicas conservadoras. La biopsia extemporánea, por último, la vamos a reservar para aquellos casos en los que tanto las punciones como los estudios por imágenes no logran ser concluyentes. En cuanto al tratamiento, los tumores malignos no tienen clara indicación quirúrgica y la táctica se encuentra bien definida como una parotidectomía total, con en algunos casos vaciamiento o no ganglionar. Pero en los tumores benignos va a estar dada sobre todo la indicación por el crecimiento sostenido que tienen este tipo de tumores y por la posibilidad de degenerar hacia la malignidad. Esas son las claras indicaciones de por qué se operan este tipo de tumores. Pero en estos casos la táctica quirúrgica suele ser más controvertida. ¿Por qué? Por los índices de recidiva y las posibles complicaciones que pueden traer esta patología benigna. Brevemente, un resumen de la historia. A principios del siglo XX, las cirugías solían ser conservadoras, se realizan las enucleaciones, que hoy en día ya están en desuso, sobre todo dejaban la cápsula y eso era motivo de recidivas hacia el futuro, pero tenían, sin embargo, buenos resultados funcionales, escasas complicaciones en el postoperatorio. Ya más hacia la mitad nos vamos al otro extremo, que son cirugías más radicales, se empezaron a hacer parotidectomías totales o suprafaciales, que si bien tienen menores índices de recidiva, aumenta el número de complicaciones.
Actualmente se busca una posición intermedia en el cual logramos compensar tanto la eficacia funcional con el índice de recidiva. En cuanto a las técnicas conservadoras, estas son las principales, digamos. La parotidiectomía superficial parcial, en la cual se deja un margen de 2 centímetros alrededor del tumor, y la disección extracapsular, en el cual el margen es menor y ronda entre 2 y 3 milímetros. Es así que empezamos a revisar algunos trabajos y vimos que este es un trabajo coreano con un N escaso, en el cual se empiezan a ver buenos resultados con las disecciones extracapsulares, donde no se ve esos porcentajes elevados de recidiva y se acompañan de buenos resultados funcionales. Ya acá tenemos un trabajo americano de varias instituciones, realiza un metaanálisis con un N bastante importante de 1882 pacientes, que concluye algo similar al trabajo anterior. Desde 2012, y muchos de estos autores, si bien son otorrinos, han participado en varios trabajos con respecto a esta temática. Así sucesivamente, eso es un trabajo italiano con un N también importante. Esto es una experiencia en Chile, una experiencia de 10 años, donde concluye prácticamente lo mismo. Y este es un trabajo chino también con 320, y así sucesivamente. Entonces nos empezamos a preguntar, al igual como comentaban los colegas de Salto, cuál era la situación en nuestro departamento, qué estábamos operando, cuáles eran los resultados, y así fue que decidimos hacer un trabajo. Como dijimos ahí, el objetivo era evaluar las características de los tumores parotidios, si tienen las mismas que las descritas en la literatura, qué procedimientos quirúrgicos estábamos realizando, y queríamos proponer una clasificación anatomopatológica que nos permitiera tomar criterios tácticos. El diseño del estudio fue un observacional, descriptivo, retrospectivo y de corte transversal, que fue realizado sobre la población de nuestro departamento, que es más o menos de 113.000 habitantes. El periodo que se consideró fue del 2009 al 2014. Se considera hasta el 2014 porque necesitábamos algunos años para valorar las recidivas en el seguimiento. Y bueno, en cuanto a los materiales, se evaluaron las características clínicas, la paraclínica solicitada, la táctica quirúrgica que fue realizada y cuáles fueron las complicaciones en el postoperatorio. Los casos fueron recabados de la base de datos del sistema de descripciones operatorias y de archivo médico tanto de la institución pública, que fue el Hospital Escuela Litoral, y de la institución privada de nuestro departamento, que es Comepa. Y en cuanto a los resultados, tuvimos un N de 26, tuvimos en este caso en nuestra serie un claro predominio del sexo femenino, una media de edad un poco superior a la descrita, y lo que sí fue bastante importante o significativo, que era lo que habíamos comentado, era que la mayor parte se encuentra en el lóbulo superficial, y esto nos avala las técnicas conservadoras, con una menor incidencia en el lóbulo profundo. En cuanto al tamaño tumoral, otra cosa que también un poco facilita el procedimiento son aquellos menores a 3 centímetros, que lo tuvimos en un 70%. En cuanto a los resultados, se realiza la ecografía en un 51%, 29% tomografía y 48% punción. Y en cuanto a la táctica quirúrgica, se realizó en su amplia mayoría la parotidiectomía superficial total, no conservadora, la enucleación en un escaso porcentaje de los casos, y en un 25% de los casos la parotidiectomía fue total. En cuanto dentro de los resultados, como dijimos bien, predomina el adenoma pleomorfo, similar a la causística internacional, y los tumores de Warthin y los oncocitomas en orden de frecuencia. Y en cuanto a las complicaciones, obviamente que con un número un poco pequeño, hay algunas que no pueden coincidir con la causística internacional. Tuvimos sí un poco más de parálisis facial definitiva. Es cierto que en algunos de ellos se consideraron tumores malignos a los que hubo que resecar, entonces no sería un número totalmente fiel. Pero también tuvimos sí menor índice de parálisis facial transitoria,
un número también importante de síndrome de Frey. Fue evaluado clínicamente porque sabemos que está la prueba del almidón, que en realidad se ve en una gran cantidad de pacientes mucho más de lo que manifiestan clínicamente. Y después el resto, la fístula salival, seroma y disistesias auriculares, que también se vieron bastantes. El porcentaje de recidivas, como dice ahí, fue de un 12%. En cuanto a las clasificaciones, revisando la literatura, vimos que un grupo español de Barcelona utilizaban para uniformizar criterios la clasificación de San Pau. Esta lo que hace es divide a la parótida en 5 segmentos. 4 de ellos van a estar divididos por lateral y medial, respecto a si es superficial o profundo, y caudal o craneal a través de una línea que se encuentra desde la entrada del nervio facial hasta el conducto de Stenon. Y después el lóbulo accesorio, que sería el quinto. La mayor parte de los tumores se habían visto que se encuentran en el sector 2, o sea, el sector lateral y caudal. Bueno, concluyendo un poco, en vista a que los tumores parotídeos y la casuística negalizada son, como dice ahí, en su gran mayoría benignos, suprafaciales y mayores de 3 centímetros, y las referencias bibliográficas que vimos, lo que decimos es impulsar las técnicas quirúrgicas parciales, ya que han demostrado tener mejores resultados funcionales con similar índices de recidiva, y considerar imprescindible el aporte imagenológico y citológico. A partir de ahí es que empezamos a hacer una tabla para empezar a recabar los datos y empezar un trabajo prospectivo sobre disecciones conservadoras. Muchas gracias. Bueno, también felicitar al grupo de Paysandú por ese trabajo sobre tumores de parótida. Yo últimamente me olvidé, no sabéis lo que es operar una parótida, pero durante años ayudé, incluso operé parótidas. Bueno, se abre la lista, comentarios. Sí, doctor Canesa. Voy a hacer una mínima incursión en la parótida, tan mínima como las 8 que operé. Cuando yo era asistente, había hecho anatomía, ¿verdad? Me gustaba mucho la cirugía de cuello. Me entusiasmé con eso y empecé a rescatar algunas parótidas que andaban ahí por el hospital. Operé 5, me fue muy bien, y la sexta, mi inexperiencia hizo meterme en un tumor del lóbulo profundo. Ese tumor tenía bien estar bastante cerca al techo de la logia, es decir, al orificio estilomastoideo, y el nervio estaba adosado a la cápsula del tumor. Yo me di cuenta de que estaba adosado a la cápsula cuando ya lo había seccionado casi todo. Llamé a los cirujanos plásticos que estaban de guardia, y bueno, ahí lo repararon, y dejé de incursionar en la parótida hasta muchos años después, que un par de pacientes en hospital público que venían rebotando de Policlínica de Otorrino de acá para allá, bueno, les expliqué que yo hacía muchos años que no operaba una parótida, pero eran del lóbulo superficial, ¿verdad? Y bueno, operé 2 más ahí sueltas. Yo creo que es una de las tantas cirugías que el cirujano general viene dejando de lado. Incluyo obviamente las otras glándulas salivales, la submaxilar, ¿verdad? Todavía siguen operando algunos quistes del cuello que aparecen por ahí, pero el cirujano está dejando las mamas también. Cada vez más ginecólogos operan la cirugía de mamas, ¿verdad? Yo creo que esto es como todo, es decir, requiere la profesionalización. Creo que no es, si bien el otorrino probablemente sea el idóneo, porque él ve toda la patología bucal, ¿verdad? Sabe más de las glándulas salivales, digo, pero, es decir, quizá no la tengamos que operar más, digo, pero si alguien se dedica a operar parótida,
¿no? Pero tiene que dedicarse en serio, ¿no? Es decir, creo que no es una cirugía para hacer anécdotas, ninguna cirugía es para hacer anécdotas, ¿verdad? Pero a veces nos encontramos con anécdotas de nuestra especialidad, de cosas a las que nos dedicamos más, ¿verdad? Pero esta, justamente, pues digo, la parálisis facial es terrible. Y se puede producir por otros problemas que no es la cirugía de parótida, ¿verdad? Sobre todo, no solo en la submaxilar, sino en cuando uno tiene que abordar una adenomegalia alta, que subestima cuán alta es y se topa con la rama cervical del facial que pasa por debajo de la mandíbula, ¿verdad? Pasa 1 centímetro por debajo, ¿va? Entonces, o le corta el nervio de Jaffe o corta directamente la rama cervicofacial, le deja una comisura. Yo eso lo he visto en vaciamientos radicales del cuello. Entonces, en fin, creo que es parte de la cirugía que tiene que tener equipos dedicados a eso, sean cirujanos con otorrinos, funcionan bien, a veces equipos mixtos, ¿verdad? Y bueno, me parece que es un tema interesante que hacía mucho tiempo que no escuchaba de él. ¿Algún otro comentario? Sí, doctor Balboa. Primero reivindicar la historia de la cirugía parotidial del Uruguay. Hay un relato importante de Héctor Ardao, un congreso de cirugía de hace muchísimos años. Es de buena costumbre acordarse de los cirujanos nuestros. Referente a esta cirugía, es de muy poca frecuencia, por supuesto, y yo había optado que en vez de la incisión de Avelino Gutiérrez, que se nombra Avelino Gutiérrez, pero es la clásica incisión que se usaba, es la de Avelino Gutiérrez, usar la incisión del lifting, porque la incisión de Avelino tiene varios nombres en la literatura, la incisión del lifting, porque la incisión de Avelino Gutiérrez deja como una puñalada, un corte muy grande después de sacar la parotidectomía. Estéticamente queda muy feo en el postoperatorio. Entonces digo, y por supuesto que una cosa es la parotidectomía superficial, que el gran nervio siempre es llegar al nervio facial. Pero claro, pero es una cirugía de muy baja frecuencia. Yo digo, también creo que los otorrinos van a tener muy baja incidencia en el Uruguay de esta cirugía, ¿no? Y que merece una cuidadosa cirugía. Yo lo único que aporto es ese, recordar un relato importante de Héctor Ardao, que además fue mi profesor, y eso de la incisión, que la incisión de Avelino Gutiérrez, que fue la clásica incisión, es una incisión que deja en el postoperatorio, te queda como un hachazo retromaxilar por detrás de la rama montante. Y en definitiva la incisión del lifting agrega un poco más de decolamiento, porque igual tú tenés que decolar en la parotidectomía superficial bastante, así que sangre un poco más, que puede ser pero la más laboriosa, pero queda estéticamente mucho mejor, nada más. ¿Un otro comentario? Yo creo que si no hay otorrino que quiera operar parótida en Paysandú y ustedes tienen experiencia, indudablemente que les van a llegar a ustedes. Mi pregunta es, ¿han utilizado magnificación, lupa o estimuladores del nervio, instrumentales que ya hay en el mercado? Pero sí, se ha hablado de tratar de conseguir algún estimulador del nervio facial, sobre todo en la mutualista, pero no, en ese caso no. Y sí, por ejemplo, hablando con otros cirujanos de cabeza y cuello, ahora que hubo unas jornadas de tiroides en Paysandú y que vinieron algunos de Concordia, ellos, por ejemplo, en caso de recidivas o esas circunstancias, utilizan estimuladores del nervio facial, que es fundamental para ellos. Pero lupa sí, en algunas ocasiones sí se han utilizado. Sí, doctor Balboa, sí, no hay problema. No es gordo, sí. Es profundo. Sí, dale. El micrófono, por favor. Porque si no escuchan. Hay 18 personas en YouTube escuchando la charla, así que digo. Yo las últimas que hice, recuerdo, cuando uno va disecando con eléctrico, levantando la cápsula, ¿verdad?, de la glándula,
el eléctrico funciona como un neuroestimulador y uno se da cuenta cuando está llegando cerca de las ramas del facial, porque se empieza a contraer los músculos de la cara, digo. Es decir, y uno puede usar el eléctrico sin dañar el nervio si lo usa suave, ¿verdad? Digo, es decir, es un buen neuroestimulador. Y yo, ya digo, es decir, las últimas 2 que operé, digo, me iba dando cuenta antes de que estaba llegando al nervio porque se empieza a mover, digo. Nada más que eso. ¿Algún otro comentario? Bueno, vamos a finalizar. Recordamos que estas sesiones se están transmitiendo en YouTube. Yo ahora miraba, hay 18 personas que estaban presenciales. Quiero también precisar de que esas personas, los que están mirando y quieran hacer preguntas por WhatsApp, me lo mandan a mí o a algunos integrantes de la directiva que estemos acá, y esas preguntas se pueden transmitir. El tema de la videoconferencia sigue vigente al que lo solicite, que ese sí nos permite el intercambio. Bueno, muchas gracias.